Saludos, queridos madridistas y gente de bien. Os doy la bienvenida al episodio número 3 de Ala Madrid, el podcast de Real Madrid Baloncesto, en el que analizaremos el segundo fichaje del equipo, David Kramer, enemigo a las puertas. Y para este análisis a fondo contamos una vez más con la visión y el conocimiento de nuestro compañero experto. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer, como siempre, estar aquí. Gracias a ti por la invitación. Hay mucho que comentar sobre Kramer, sí. Has mencionado Enemigo a las puertas. Es curioso esa película de 2001 sobre el duelo de francotiradores en Stalingrado. ¿Es esa la etiqueta principal que le ponemos a Kramer? ¿Es el francotirador que tanto se buscaba? A ver, es sin duda una de sus grandes virtudes, ¿no? Y una necesidad que el equipo tenía, sí. Pero creo que reducirlo solo a eso sería simplificar un poco. Aunque bueno, esa capacidad para ejecutar desde lejos es fundamental en su fichaje, claro. Perfecto, pues vamos a explorar eso y mucho más. Queremos hacer un análisis exhaustivo de su llegada al Real Madrid, entender bien su perfil como jugador, qué rol se espera de él bajo las órdenes de Scariolo, cómo puede impactar en la configuración de la plantilla, especialmente en el juego exterior, y, por supuesto, los desafíos a los que se enfrenta. Vamos a desgranar todo esto. Empecemos por lo básico. ¿Quién es David Kramer, para quien no lo tenga tan ubicado? Hablamos de un escolta, un 2 puro, alemán aunque con raíces eslovacas, nacido en 1997, así que llega con 28 años, una edad interesante, y una altura de 1,98 metros. A primera vista, destaca su físico, ¿verdad? Es un jugador potente. Sin duda. Es fuerte, es atlético y quizá más robusto de lo que parece en pantalla, sí. Y su carrera es bastante particular. Se habla de una cocción lenta. O sea, no es el típico jugador que explota joven y llega a la élite de inmediato. Su camino ha sido más gradual. ¿Cómo ha sido ese camino? Cuéntanos un poco. Pues mira, se formó en Alemania en el Ratiform Ulm durante varios años, de 2014 a 2019. Luego tuvo un intento en la Liga Universitaria Americana, pero bueno, la pandemia truncó esa etapa. Ah, vale. Volvió a Europa y debutó en Euroliga con el Bayern de Múnich, con Andrea Trinchieri armando. Sin embargo, su rol allí fue muy secundario, casi testimonial, vamos. No terminó de cuajar con Trinchieri. O sea que su primer contacto con la élite europea no fue precisamente un éxito rotundo. Exacto, para nada. Su verdadera explosión como jugador llegó después, en el Basketball Leon Braunschweig, allí en Alemania, entre 2021 y 2023. Ahí sí empezó a mostrar su potencial anotador. Y de ahí a España. Eso le valió el salto al ACB, al Covirán Granada de Pablo Pin, donde hizo una temporada muy sólida, creciendo mucho a lo largo del año. Y la temporada pasada, su fichaje por Lenovo Tenerife para suplir la marcha de Kyle Guy fue clave. Tuvo un rendimiento espectacular, sobre todo en la primera mitad de campaña, la verdad. Y además de los clubes, tiene experiencia internacional importante, ¿no? Ser campeón del mundo con Alemania, jugando minutos en un equipo tan potente, eso debe dar un pozo considerable. Totalmente. No es solo ganar el título, que ya es mucho, es competir día a día por un puesto en una selección de ese calibre y tener un rol, aunque no fuera de estrella principal. Eso curte muchísimo y habla de su capacidad competitiva, claro. Ya. Además, y esto es muy importante para el Real Madrid, es un jugador que ya ha demostrado su nivel en la ACB. O sea, no es una apuesta exótica ni nada parecido. Ha rendido muy bien contra equipos de la zona alta. Le hizo 22 puntos al Madrid, 18 al Barça, 17 a Valencia. Ya sabemos lo que puede dar en nuestra liga. Es un jugador conocido. Entendido el perfil y la trayectoria, vayamos a lo que le hace especial en la cancha. Hablábamos de esa etiqueta de francotirador. ¿Qué define su juego ofensivo? ¿Es solo eso? Pues esa etiqueta se la ha ganado a pulso, ¿eh? Es un especialista exterior con una mecánica de tiro muy buena y, sobre todo, efectiva. Es especialmente peligroso con los pies bien plantados, en situaciones de catch and shoot, recibir y tirar. Ujú. Pero también tiene la habilidad de lanzar tras salir de bloqueos indirectos, lo que en el argot se conoce como salir de carretones. Es un movimiento que requiere buena lectura y rapidez de ejecución. No es fácil. Y los porcentajes acompañan esa fama, supongo. Porque se puede tirar mucho, pero... Sí, acompañan. Desde luego. En Tenerife esta temporada ha estado en un 43% en triples en la Basketball Champions League, que está muy bien, y rozando el 40% en la Liga ACB. ¡Jo! Y ojo, con un volumen de lanzamientos considerable, unos 6 intentos por partido. No es un tirador ocasional, es un volumen sólido y bastante aceptable para un especialista.
Su presencia en pista obliga a las defensas a estar pendientes de él, lo que genera espacios para otros. Es vital para castigar defensas cerradas. Pero comentabas antes que reducirlo a tirador sería injusto. ¿Qué más aporta en ataque? ¿Es solo tirar? No, no, claro que no. Aporta anotación en general. Ha sido referente ofensivo en sus anteriores equipos. No se arruga ante el contacto, tiene un primer paso rápido y potente para atacar el aro. Ah, o sea que también penetra. Sí, sí, penetra con decisión, como decían por ahí, como cuchillo en mantequilla, vamos. Es capaz de absorber contactos, sacar faltas y finalizar cerca del aro, incluso usando el tablero ante pivots más grandes. Sus promedios en Tenerife, unos 11 puntos en ACB, 12 y pico en BCL, reflejan esa capacidad. Puede ser un microondas de esos jugadores que se calientan rápido y te meten 8 o 10 puntos en un suspiro. Muy interesante esa doble faceta de tirador y penetrador. Y luego está la defensa, que a veces se olvida en jugadores con tanta capacidad ofensiva. ¿Cómo se desenvuelve atrás? Cumple. Y aquí es donde su fichaje cobra aún más sentido, yo creo. Tiene un físico potente, como decíamos antes, y ha experimentado una evolución física notable estos años, muy importante. Ajá. Eso le permite ser un defensor muy competente. Pasa bien los bloqueos, no evita el contacto, aguanta los 1 contra 1 en el perímetro. Es un jugador claramente con defensa. Si lo comparamos con referentes anteriores en ese rol de tirador, como, bueno, el nombre que todos tenemos en mente, J.C. Carroll, Kramer es bastante mejor defensor. Eso es un punto clave, el perfil 3&D, ¿no? Que se dice ahora tanto. El jugador capaz de aportar en el triple y en la defensa. Manos para robar balones, se le ve concentrado en tareas defensivas y no rehúye fajarse atrás. Algunos incluso lo comparan, salvando las distancias, claro, con la capacidad defensiva de Alberto Abalde en el perímetro. Es un perfil muy buscado en el baloncesto moderno, y el Madrid necesitaba un especialista así, yo creo. Y a todo esto se suma, según parece, una buena cabeza sobre los hombros. Se habla de inteligencia en pista, de que toma buenas decisiones. Sí, sí, se le considera un jugador listo, que entiende el juego. Suele tomar buenas decisiones, no fuerza situaciones y sabe moverse sin balón para encontrar espacios libres. Esa madurez y adaptabilidad táctica es algo que seguro que Scariolo valora mucho. Juega bien sin necesidad de amasar el balón, digamos, muy pulcro en eso. Bien, hemos dibujado un perfil muy completo y en general muy positivo, la verdad. Pero, como en todo fichaje, siempre hay peros o incógnitas, ¿no? ¿Cuáles serían los principales desafíos o debilidades a tener en cuenta? Pues aquí es donde la cosa se pone interesante, como dicen. Un punto que generó cierto debate fue su final de temporada en Tenerife. Tras una primera mitad espectacular, su rendimiento decayó un poco en la recta final. Se le vio algo menos integrado, incluso Chus Vidorreta lo dejó fuera en algún partido importante. Anda, ¿se sabe por qué? ¿Alguna razón concreta o solo sensaciones? Bueno, se especuló bastante. Algunos apuntaban a que quizás su cabeza ya estaba en otro sitio, ¿sabes? Pensando en el fichaje por el Real Madrid que ya se rumoreaba con fuerza. Es difícil saberlo a ciencia cierta, claro. Pero es un dato que está ahí y que habrá que ver cómo gestiona en un entorno de máxima exigencia como es el Madrid. Y luego está la comparación inevitable con Carroll. Por mucho que digamos que es mejor defensor, la sombra de J.C. Carroll como tirador es muy alargada. Uf, es que hay que ser muy claros aquí. No es el nuevo J.C. Carroll. Compararlos directamente como tiradores es injusto para Kramer. Carroll era un talento ofensivo superlativo, un tirador generacional, casi único en su especie, ¿eh? Ya. Era mucho más autosuficiente creando sus propios tiros y los sistemas a menudo se diseñaban específicamente para él. Carroll es un tirador excelente, que quede claro, pero diferente. Más equilibrado en el global del juego, sí, pero no tiene ese nivel de asesino silencioso desde el 6.75 que tenía Carroll. Son perfiles distintos, con roles similares en cuanto a la necesidad de tiro exterior, pero distintos. Entendido el matiz, es importante. Otra duda que surge es su adaptación a la Euroliga. Una cosa es rendir bien en ACB y BCL y otra muy distinta es la máxima competición continental. Esa es probablemente la mayor incógnita. Sí, en ACB ya ha demostrado ser un jugador fiable y de impacto. La Euroliga es otro nivel de exigencia física, táctica y mental. Es una apuesta en ese sentido. Claro. Ahora bien, si miramos su físico y su ética de trabajo, parece preparado para afrontar ese reto. Su cuerpo está hecho para competir a ese nivel, yo creo. Pero tendrá que demostrarlo en la pista, claro está. No vale solo con parecerlo.
Y claro, no podemos obviar la presión que supone vestir la camiseta del Real Madrid. La exigencia es brutal. Cada partido es un examen. No es Granada, no es Tenerife. Exacto. No es lo mismo ser la estrella o el referente en Granada o Tenerife, con todos los respetos, que ser un jugador de rol, aunque importante, en el Real Madrid. Se le va a pedir un rendimiento inmediato, aportar mucho en los minutos que tenga, que probablemente no serán 30 por partido ni mucho menos. Ya. La adaptación a esa presión y a ese rol específico puede llevar un tiempo. La paciencia será clave, tanto por parte del club como de la afición, ¿eh? Hay que tenerla. Considerando todo esto, fortalezas, debilidades, contexto, ¿cuál crees que será su rol exacto en el esquema de Scariolo? ¿Qué podemos esperar de él de forma realista? A ver, yo lo veo como un jugador de rol ideal para este equipo. Una pieza muy valiosa para dar profundidad y calidad a la rotación, sobre todo saliendo desde el banquillo, en esa segunda unidad. Será un arma táctica importante para Scariolo, seguro. Principalmente como ese especialista 3&D del que hablábamos. Ese será su foco. Fundamentalmente sí. Su misión principal será abrir la cancha con su amenaza exterior y aportar solidez defensiva en el perímetro. Viene a cubrir esa necesidad específica de un tirador fiable que no sea, digamos, un agujero atrás. Y en términos de impacto numérico o en el juego, ¿qué se le puede pedir? ¿Puntos? ¿Defensa? Pues se espera que pueda garantizar una anotación constante desde el banquillo, quizá en torno a los 7, 9 puntos de media por ahí. Pero más allá de la media está su potencial de microondas, esa capacidad de entrar y cambiar un partido con 2 o 3 triples seguidos. Como Yul a veces, ¿no? Puede tener un impacto similar, salvando las distancias en cuanto a estilo y galones, claro, al que a veces ofrece Sergio Yul cuando tiene el día inspirado. En un partido apretado, una racha suya puede ser decisiva, puede resolverlo él solo. Por la configuración de la plantilla, lo normal es que parta desde el banquillo. Quizás en algún partido de fase regular pueda salir de inicio, por necesidades puntuales, pero no se le visualiza como titular en los momentos clave, como una Final Four o una final de ACB, sinceramente. Su valor estará en aportar energía y puntos en esos 10-14 minutos que juegue por partido. Esos 10-14 minutos. ¿Más cerca de 10 o de 14? ¿Qué te parece más probable? Probablemente la media esté más cerca de los 10-12 minutos. Dependerá mucho de la rotación exterior, de si Jason Ja juega más minutos de 3 o de 4, de los estados de forma del resto. Pero su rol será importante en muchos partidos a lo largo de la temporada, quizá en 30 o 40 encuentros tranquilamente. A pesar de las incógnitas, sobre todo la de Euroliga, la sensación general parece de optimismo, ¿no? Parece un fichaje coherente, que tiene sentido. Sí, yo creo que el Madrid acierta con Kramer. Es un jugador que encaja con lo que necesitaba el equipo y con el perfil que suele gustar a Scariolo. Ordenado, trabajador, equilibrado. Su habilidad para tirar saliendo de bloqueos es una herramienta ofensiva que el equipo no tenía tan explotado últimamente. Aporta un recurso táctico nuevo. Y para clarificar, su posición natural es la de escolta, ¿verdad? El 2, aunque por físico quizá podría defender algún 3 pequeño puntualmente. Su sitio principal es el 2, sí. Se integra una línea exterior que, ojo, con las llegadas de Maledon y Félix, más Campazo, Yul, Gezoña, Dec y Abalde, es potentísima y muy versátil. Viene a complementar y reforzar esa segunda unidad. Hay mucha competencia ahí. Hay un detalle contractual que ha generado muchos comentarios. Firma solo por 1 año. ¿Cómo interpretas eso? Es bastante inusual para un jugador de su perfil. Sí, es muy llamativo, la verdad. Lo normal para un jugador de su edad y proyección sería un contrato de 2 o 3 años, mínimo 2. La interpretación más extendida es que el club quiere ser cauto, no pillarse los dedos, como se suele decir. Ya. Quizá por algunas experiencias pasadas con fichajes que no rindieron como se esperaba, se mencionó el caso de Reithan Mermaiz como ejemplo de jugador que llegó con expectativas y no funcionó del todo. Quieren evaluar su adaptación y rendimiento en Euroliga antes de un compromiso más largo. Ver qué tal encaja. Y desde el punto de vista del jugador, supongo que para él también es una apuesta. Claro, para Kramer, si rinde bien, es una oportunidad de oro. Si cumplen las expectativas, lo lógico es que ambas partes quieran prolongar la vinculación el año que viene. Jugar en el Real Madrid es un escaparate y una aspiración máxima para casi cualquier jugador. Si lo hace bien, seguro que querrá quedarse. Antes de concluir, hay que mencionar que han surgido algunas críticas quizás un poco desmedidas, ¿no?, hacia el fichaje. Gente que no lo ve claro.
Sí, es cierto. Algunos comentarios lo han tratado casi como si fuera un jugador menor. Un muerto de hambre que no sabe tirar, decían por ahí de forma un poco, bueno, despectiva. Eso es totalmente injusto y no se sostiene al ver su trayectoria reciente, sus estadísticas y su palmarés, que incluye ser campeón del mundo con Alemania. Es un jugador contrastado y con nivel de sobra para estar aquí. Como decíamos antes, la adaptación será clave. Paciencia, supongo. Exacto. El salto al Real Madrid es enorme en todos los sentidos. Necesitará un periodo para ajustarse al rol, a la exigencia diaria, al ecosistema del club. Hay que darle tiempo. Entonces, si tuvieras que resumir el fichaje en una frase, para que nos quede la idea principal, ¿cuál sería? Diría que es un fichaje estratégico y necesario. El Madrid incorpora a un especialista en tiro y defensa, un francotirador con buen físico y ética de trabajo, para dar equilibrio y profundidad a su rotación exterior. No es Carroll, es Kramer, y su valor reside precisamente en ese perfil más completo, más equilibrado. Queda claro. Es una apuesta calculada para cubrir una necesidad detectada con un jugador que ya conoce la liga y viene con el aval de su rendimiento y su experiencia internacional. Hay confianza en que Scariolo sabrá integrarlo y sacar partido a sus cualidades. Ha sido un análisis muy detallado y esclarecedor. Muchísimas gracias de verdad por compartir tu visión y tus conocimientos con nosotros. Esperamos tenerte de vuelta pronto por aquí. El placer ha sido completamente mío. Gracias por la invitación y por supuesto me haría muchísima ilusión volver a charlar de baloncesto por aquí cuando queráis. Encantado. Queridos madridistas y gente de bien, en nombre de Frank Jones queremos daros las gracias por haber estado ahí. Deseamos que os haya gustado esta exploración del fichaje de David Kramer y os esperamos muy pronto para otra entrega de ¡Hala Madrid!, el podcast de Real Madrid Baloncesto. Y como reflexión final, una pregunta queda en el aire. ¿Será Kramer esa pieza fiable desde el banquillo que asegure puntos y defensa noche tras noche? ¿O su verdadero techo lo marcará su capacidad para trasladar su impacto de la ACB a los duelos más exigentes de la Euroliga? El tiempo y la cancha dictarán sentencia.